en las páginas del Antiguo Testamento. Ahora, ahí está, estamos dentro del estudio número 15 sobre la misma serie, Conociendo la Verdad. La temática ahora será la inspiración de las Escrituras. Y vamos nosotros a comenzar en nuestro texto del día de ahora. Vamos a dar lectura en el Salmo 119, del verso 89 hasta el verso 91. Salmo 119, verso 89 hasta el verso 91. ¿Lo tenemos? Sí, la Escritura dice así, de esta manera: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Esto es palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, agradecemos en esta linda noche la oportunidad que nos das de acercarnos a tu presencia y trasladarnos a las Escrituras, donde sin duda alguna, Señor, nos hablas a través de ella. Queremos que esta noche tú recibas la honra y la gloria. Prepara nuestros corazones para recibir la enseñanza de esta noche. Que tú permitas, Señor, que podamos analizar en casa las enseñanzas compartidas desde este lugar. Que tú bendigas esta iglesia. Bendice, Señor, a los que están aquí esta noche. Bendice a los que no pudieron estar. Tú conoces las circunstancias. Te pedimos, Señor, por nuestros visitantes del día de ahora, que tú los bendigas, que tú los guardes. Gracias te damos por todo. Ahora, háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos, ahora y por los siglos. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Dentro de la serie Conociendo la Verdad, hasta este momento hemos visto diferentes temáticas, entre ellas acerca de la doctrina de Dios, su existencia, su veracidad. Hemos hablado absolutamente de que solamente hay un Dios, y lo hemos comprobado a través de la Escritura. Hemos hablado absolutamente acerca de la Trinidad, nuestras creencias en cuestión a esto. Y ahora queremos empezar una nueva temática dentro de la misma serie Conociendo la Verdad, en el estudio número 15, la infalibilidad de las Escrituras. Queremos realmente hacer un análisis esta noche en relación a lo que es todo respecto a la palabra de Dios. No solamente nuestro compromiso es conocer a Dios, porque conocer a Dios es simplemente el hecho de estar en nuestra mente, pero la realidad de conocer a Dios es cuando tú entras dentro de la palabra del Dios, que conoces toda la voluntad, conoces todos los deseos, los anhelos de Dios. Eso es conocer a Dios. Solamente la palabra del Señor nos enseña muchas y muchas cosas. Y una de ellas nos enseña que como creyentes sabemos que el mismo Dios de esta creación tiene normas, tiene estatutos absolutamente, completamente de moralidad, de ética, de verdad, y que Él espera que cada uno de sus criaturas la atesoren, la guarden, la almacenen dentro de su corazón con un plan y un propósito. Es para obedecerla y honrar el nombre de Dios por medio de la palabra de Dios. Ese es el principal propósito de las Escrituras. Da a conocer al hombre, a la mujer, la necesidad de estar en una plena comunión entre Dios y el hombre. Cuando Adán pecó, cuando Eva pecó, el hombre por naturaleza se constituyó pecador.
Y por causa del pecado, el hombre y la mujer están separados de Dios y no hay una puerta abierta hasta que Jesús vino a morir por nosotros y restaurar esa comunión que había entre Dios y el hombre. Solamente Jesucristo vino a reconciliar al mundo con Dios. Eso está puesto en las Escrituras. Pero, ¿serán las Escrituras verdaderas? ¿Será que la Biblia es completamente cierto? ¿Será que en verdad estamos en pecado y que solamente Jesús puede perdonar nuestros pecados? Todo esto lo sabemos gracias a las Escrituras. Pero si las Escrituras no son lo que creemos ser, entonces todos y cada uno de nosotros perdemos el tiempo aquí, ya que estamos bajo una mentira y estamos vagando de un lado para otro. Entonces, si desde este lugar nosotros proclamamos, anunciamos que Jesucristo es el Señor, que Dios con su absoluta soberanía dirige, sustenta todas las cosas, y lo hemos comprobado a través de las Escrituras, entonces vamos a comprobar que las Escrituras sean confiables, sean exactas, perfectas, completamente completas para nuestro beneficio, para nuestro entendimiento y para nuestro razonamiento. Las Escrituras es la única fuente de donde miramos las reglas, los estatutos, los mandatos mencionados de parte de Dios a través de la palabra de Dios. Y todas sus órdenes, todo lo que Dios desea están dentro de las Escrituras, la Biblia, el libro negro, la palabra del Señor. Todo lo que Dios quiere de nosotros está dentro de la palabra de Dios. En Deuteronomio, empecemos a viajarnos en las Escrituras. En el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 11. La Escritura dice: guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Como ven, las Escrituras empiezan a explicarse con la misma Escritura. Esto es una realidad. No hay lugar para creer, no hay lugar para negar que la palabra de Dios es simplemente algo inventado. Y a través del estudio vamos a comprobar que la verdadera palabra de Dios está inscrita en todas las páginas del Antiguo y Nuevo Testamento. En Levítico capítulo 18, versículo número 6. En Levítico capítulo 18 vamos a leer el versículo número 5. Levítico 18:5 dice la Escritura: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. La única manera de que el hombre y la mujer se enteren de la voluntad y los deseos de Dios es solamente cuando guardan los estatutos. No solamente escuchar la palabra de Dios, no solamente venir a atender a los sermones, a los mensajes. La Biblia dice cuando lo guardamos en nuestro corazón, es decir, cuando pones en práctica lo que Dios te está enseñando. Todas las palabras de nuestras Escrituras son inspiradas por Dios. Absolutamente todas, los 66 libros. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16. La Escritura dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. En este texto
hay una definición que quisiera analizar en este texto de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Allí habla una palabra que es inspirada por Dios, inspirada por Dios. Y analizando yo esta palabra, encontré que es una palabra griega que está compuesta por dos frases tan hermosas que quiero compartir con ustedes. Una de la primera palabra es Deus, que significa Dios. La palabra griega para inspirada significa Deo neustos. Neusto, el neuma, que es el respiro, que es aliento, que es soplo, que es espíritu, está dentro de este versículo anunciando simplemente una cosa, que toda la escritura fue el aliento de Dios, el soplo de Dios, la inspiración de Dios. Entonces, todo lo que está escrito, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, lleva la luz verde del gran Dios soberano que creó los cielos y la tierra. En este texto, esta definición nos marca algo muy importante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, literalmente podemos decir que Dios mismo, a través de los tiempos, a través de las culturas, a través de todo, sigue siendo lo mismo y declarando lo mismo a través de la palabra de Dios. La palabra inspiración es una palabra compuesta que quiere decir exhalada por Dios, el soplo de Dios. Literalmente, la palabra neuma significa espíritu, aire, soplo, aliento. Y eso lo vamos a comprobar dentro de la palabra del Señor, que nunca miente. Y quiero que vayan conmigo en las páginas del Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, capítulo 33, versículos 6 y 7. Estamos hablando sobre la inspiración de las Escrituras, que no vino de hombre, que no vino de nada absolutamente, sino del mismo aliento de Dios. La Escritura dice: por la palabra de Jehová, por la palabra, por la voz, por su voluntad fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por el aliento de su boca. En el versículo número 7 dice: Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Todo está en Él, todo comenzó en Él, todo dio comienzo gracias a su voluntad y por el aliento de su boca, por su voz, por su palabra. Todo lo que es gracias al gran Dios. Hay un pasaje más en Génesis capítulo 2, versículo 7. La Escritura dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y noten aquí esta frase: y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este mismo soplo, este mismo aliento fue lo que Dios dio a aquellos escritores del Antiguo y Nuevo Testamento para dar a conocer la voluntad de Dios a cada uno de nosotros. Todo está relacionado dentro de la palabra del Señor. Estamos dentro de la temática hablando sobre la inspiración de las Escrituras y la fiabilidad de ella. Fiabilidad significa que debemos tener toda la confianza, la certeza, la seguridad de que todo lo que está escrito es verdadero. Ahora podemos preguntar: ¿cómo es posible que las Escrituras sean la palabra de Dios si están escritas por seres humanos?
¿Cómo es posible que pueda ser la palabra de Dios si fueron escritas por los seres humanos? Este estudio creo que ayudará a muchos aquellos que tienen esa pregunta. ¿Cómo es que es palabra de Dios si la escribieron los humanos? Hay que recordar que Dios, el Espíritu Santo, formó y guió los pensamientos de aquellos hombres que Él ha escogido a escribir. No es un engaño, lo dejó establecido en la palabra del Señor. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21, la Escritura dice de esta mañana, de esta tarde, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es lo que nos da la confianza completa de que lo que está escrito es la mera verdad. Es la mera verdad. Todo está ahí, todo está relacionado en las Escrituras. Ahora, regresando un poco a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, una vez más la Escritura dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y quiero tomarme el tiempo en la primera palabra, que es toda. La palabra toda hace una referencia a todo, completo, sin necesidad de una cosa más. Está completa la palabra del Señor. No puedes añadir, no puedes quitar. Es toda la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la palabra de Dios, la Escritura, proviene y es absolutamente nada más que la misma palabra de Dios. Eso quiere decir que cada palabra, que cada tilde que encontramos dentro de la Escritura inspirada, nunca podrá ser quebrantada, nunca podría ser abolida. La Escritura es completa, perfecta y nadie puede quebrantarla. Jesucristo mismo implicó esto en el Evangelio de Juan, capítulo 10. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 35, la Escritura dice: si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. No nos interesa absolutamente nada lo que opinen los demás. Lo que nos importa y debe importarnos es lo que está escrito, la palabra completa, la palabra inspirada, la palabra de Dios. En ella encontramos lo que realmente necesitamos, encontramos los mejores consejos, encontramos las mejores instrucciones, encontramos el mejor guía, encontramos la mejor consolación, encontramos todo, absolutamente todo, que está relacionado con el hombre y la mujer. La palabra de Dios es inspirada para que cada uno de nosotros logremos entender la voluntad, el deseo, el amor, la misericordia del mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra. En Mateo, un texto más, en Mateo capítulo 5, versículo número 18. En Mateo capítulo 5, verso 18, un texto muy conocido. Dice la Escritura así: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
Todo lo que está en ella tiene y deberá cumplirse, porque Dios cumple sus promesas. Lo que dice, lo cumple. Nadie puede quebrantar los mandamientos, los estatutos, las órdenes de Dios, porque fueron establecidas para nuestro propio bien. En ella encontramos todo lo que realmente necesitamos. Ahora considerando lo que hemos visto acerca de las Escrituras hasta este momento, que es totalmente inspirada por Dios, podemos decir que las Escrituras entonces sí son infalibles. Eso quiere decir que no puede engañarse, no puede engañar a nadie, son seguras, son ciertas, es inerrante, no tiene errores. Terminamos diciendo esto: la palabra de Dios es inspirada por Dios, es infalible, no puede fallar, porque es el mismo Dios hablándonos a través de la Escritura. Y Dios nunca falla, Él es perfecto, Él es perfecto. En el libro de los Salmos, capítulo 19, versículo número 7, la Escritura dice: la ley de Jehová es perfecta. Cuando hablamos de perfecto, significa que en Él no hay error. Su palabra no tiene ningún error. Es infalible. Puedes confiar lo que hay en ella. Si Cristo dijo: estaré contigo, Dios cumplirá, estará con nosotros. Si Él dijo que Él estará con vosotros hasta el fin del mundo, así mismo será. Cristo cumplirá. Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Es la realidad de la palabra del Señor. En Proverbios capítulo 30, versículo número 5. Proverbios capítulo 30, verso número 5. Y he tratado de poner ahora los versículos en la pantalla para ayudar un poco a que ustedes hagan sus apuntes. Pero eso, hermanos, quiero impulsarlos a que estén en casa y examinen lo que hemos estado enseñando. En Proverbios capítulo 30, versículo 5, la Escritura dice: toda palabra de Dios es limpia, no tiene mancha, no tiene absolutamente algo que podamos nosotros recriminar. El escudo a los que en Él esperan. La palabra de Dios habla que es el escudo, la protección, nuestro guarda, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Son infalibles. Ahora la Escritura declara y podemos decir que es confiable para cada uno de nosotros. Lo que está escrito, escrito está. No solamente son infalibles las Escrituras, por su inspiración y por el soplo, el aliento de Dios, las Escrituras son inerrantes, inerrables, sin errores, sin mancha, sin nada, absolutamente nada que le haya faltado. Está libre de toda falsedad. No hay error, absolutamente un error en ella. Es imposible que Dios pueda hacer un error. En Dios todo es perfecto. En Dios todo es verdad. En Dios todo es verdad. En el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 65, versículo 16. Isaías capítulo 65, verso número 16, la Escritura dice: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. El que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Porque Dios es verdadero, porque su palabra es verdadera,
entonces nosotros debemos llegar a una conclusión de que la palabra de Dios es confiable y sin errores. En Jeremías capítulo 10, versículo 10, miren lo que dice la Escritura. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. La Escritura declara una y otra vez que nuestro Dios es verdad, que nuestro Dios es verdadero, que la palabra de Dios es verdad. Y no solamente el Antiguo Testamento da testimonio y nos ayuda a comprobar la enseñanza de esta noche. En el Nuevo Testamento, en la primera carta de Juan capítulo 5, en la primera carta de Juan capítulo 5 versículo 20, la Escritura dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Porque Dios es verdadero, porque en Él hay toda verdad, porque el soplo de Él es perfecto, porque en el soplo de Él había verdad. La Escritura es inspirada por el mismo Dios. Y después de estar analizando textos y textos y textos, nos hemos dado cuenta que ambos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es decir, que toda la Escritura da un énfasis de que Dios es verdadero y nunca miente. Dios no puede mentir. Dios no es un mentiroso. En el Antiguo Testamento, Números capítulo 23, versículo 19. Número 23, verso 19, la Escritura dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. En pocas palabras, lo que Dios hace, nadie, absolutamente nadie, puede quitar el dedo del renglón de Dios ni de su voluntad. No hay absolutamente nadie como Dios. No existe, no habrá, porque solamente somos criatura, hechura suya, del mismo Creador de los cielos y de la tierra. Ahora, en el Nuevo Testamento, en el libro de Tito, capítulo 1, versículo número 2, la Escritura dice de esta manera: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Eso quiere decir que la palabra de Dios es perfecta. No hay lugar para creer, para pensar, para escuchar a los que niegan un poco acerca de lo que está escrito. La palabra de Dios es simple, es perfecta, es real, es exacta, es vasta. La palabra de Dios es completa, es la misma inspiración de Dios, el soplo, el aliento del mismo Creador. Hebreos, en las páginas del Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 6, versículo número 18, la Escritura dice de esta manera: para que por dos cosas inmutables. La palabra inmutable significa que no cambia. Las cosas que puso las pondrá y las cumplirá. Dios no cambia. Él no cambia de opinión. Él conoce todo desde antes hasta el final. Él está fuera del tiempo y conoce todo de lo que hay y de lo que existe.
En el verso 18 dice, para que dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. En pocas y simples palabras, somos bendecidos con el libro negro llamado Biblia. Sangre ha costado para que nosotros tengamos la libertad de abrir las páginas del Antiguo y Nuevo Testamento. Sangre ha costado. Valoremos lo que tenemos en nuestras manos. No solamente la Escritura nos ha declarado que es confiable, que es sin errores, también la Escritura es autoritaria en lo que quiero decir que es de toda potestad, de toda soberanía, de toda majestad. Todo lo que está ahí es por el mismo poder de Dios. En Isaías capítulo 55, versículo número 11, la Escritura dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Eso está en Isaías 55:11. Así será mi palabra, dicen las Escrituras, que sale de mi boca. Si lo creemos, si lo guardamos, si lo analizamos, si la vivimos, Dios nos hace diferentes. Porque la palabra de Dios está inscrita con letras grandes en un libro negro. Pero la mejor inspiración revelada son nuestras vidas. Nosotros somos la palabra de Dios, caminando, mostrando las verdades que hay en ella. No basta decir que somos cristianos, no lo diga, porque muchos comen como cristianos, hablan como cristianos, se visten como cristianos, pero no son cristianos. El verdadero cristiano es aquel que guarda y ama sus estatutos y sus mandamientos. La Escritura dice, y en esto conocerán que son mis discípulos, si os amares los unos y los otros. La misma palabra inspirada nos da a nosotros una gran responsabilidad, no solamente de leerla, no solamente de conocerla, no solamente quizás de atender a las clases, a los sermones, sino mayormente que la misma palabra escrita dentro de los 66 libros la almacenemos en nuestro corazón y la vivamos, porque es el mismo Dios con nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo nos guía, nos instruye, nos enseña, nos guarda, nos alienta para que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra del nombre del Señor. En la primera carta de Tesalonicenses capítulo 1, versículo número 5, la Escritura dice, pues nuestro evangelio, las buenas nuevas, el mensaje del reino de Dios, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Las Escrituras tienen una autoridad plena
completa dentro de ella, que no nos queda otra a nosotros más que arrinconarnos en un lugar donde nadie nos mire, porque la misma palabra de Dios es el mismo espejo que nos indica quién realmente somos, cómo estamos y cómo vivimos. Tenemos una gran responsabilidad ahora de saber que lo que está escrito, almacénalo en la vida, en tu corazón, porque Dios demanda para todo aquel que le ama, que le busca, que viva la palabra, que no seamos solamente oidores de ella, sino hacedores de ella. No todo el que me dice Señor, Señor, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y para hacer la voluntad del Padre es menester entrar dentro de las Escrituras. Lo que hay en ella es verdad. Las Escrituras se testifican a sí mismas. Y ya quiero concluir, el tiempo se me ha pasado, pero permítanme 2 minutitos más. Las Escrituras testifican de sí mismas. El testimonio de los autores humanos y hombres que Dios escogió a dar su revelación al mundo entero, vinieron de varios ambientes, de varias naciones, de varias culturas, y escribieron durante un curso entre 1 a 1600 años, y ellos trataron con muchas áreas de verdad. Escribieron acerca de hechos históricos. Y gran parte de hombres han hecho observaciones que solo Dios pudo revelar en la palabra del Señor. En el libro de Job, capítulo 26, versículo 7, la Escritura dice: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Noten ahí. Wow. Ese es nuestro Dios. Es donde has depositado tu confianza. Es el Dios que mandó a su Hijo Jesucristo para salvarnos y rescatarnos. Las mismas Escrituras testifican de ella misma. En el libro de los Salmos ahora, capítulo 119, verso 140, la Escritura dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. La misma Escritura da indicaciones, lo importante, la belleza que hay en la misma palabra de Dios. Todos los autores, todos los que fueron inspirados por el Espíritu Santo, llegaron a una conclusión de que fueron usados por Dios para que nosotros tuviéramos las Escrituras, las páginas del Antiguo y Nuevo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento también escribieron con un convencimiento, con una seguridad de que toda la Escritura del Antiguo Testamento es la palabra de Dios. No hay manera, no hay marcha atrás. Por donde entremos está escrito, está definido, está concluido. La palabra de Dios es verdadera, es la misma palabra de Dios inspirada. En Romanos capítulo 15, versículo 4, la Escritura dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Noten una vez más: porque las cosas que se escribieron, las que están en las Escrituras antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Gracias a las Escrituras, ahora podemos saber que tenemos esperanza, que tenemos seguridad, que tenemos salvación y tenemos vida eterna. Gracias a la palabra del Señor. Wow, y queremos nosotros seguir diciendo con esto y cada una de las cosas: si un incrédulo
ha de recibir las Escrituras como la palabra de Dios, será por una obra sobrenatural en su corazón por el mismo Dios a través del Espíritu Santo. No hay otra manera de que el hombre entienda que la palabra de Dios y lo que hay en ella se puedan entender, porque se han de entender espiritualmente. En la primera carta de Corintios capítulo 2, voy a adelantar un poquito casi, porque el tiempo se me ha acabado, pero quiero terminar con la primera carta de Corintios capítulo 2, verso 14. La Escritura dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No hemos logrado llegar al final, pero espero que en estos pocos minutos pueda servir en algo que sin duda la palabra de Dios siempre causará efecto. Pero espero que pueda ser de bendición para su vida. Ahora la responsabilidad les toca a ustedes: indagar, analizar, examinar que lo que la palabra de Dios dice. Vivan la palabra, practiquen la palabra, amen la palabra, para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga en esta linda noche. Los invito a ponerse de pie y vamos a orar. Bendito.